Uno de los primeros pasos, luego de haber definido nuestro concepto, este marco referencial que hemos visto en los otros videos, y lo pueden ver aquí arriba o abajo en los links, es que tenemos un proceso de transición desde la abstracción plena, que es el marco referencial conceptual que hemos construido, y tenemos que empezarlo a traducir en tangibilidades, en elementos del lenguaje arquitectónico tangibles. Y uno de los primeros que se nos ocurre es la materialidad. Y es justamente de ello lo que vamos a hablar en este video, de la materialidad como uno de los primeros pasos para dejar el mundo de la abstracción y concretizar nuestro concepto de diseño. Antes de profundizar en cómo podemos definir la materialidad ya en este aspecto tangible, creo que es importante recapitular que el concepto nos define cualidades, características e identidades que deben de estar muy bien definidos para nosotros poderlos trasladar de esa abstracción hacia el mundo de lo tangible, el mundo de lo concreto, no del concreto, sino de lo concreto, de lo definitorio que será esta resolución a través de la materialidad que nosotros vamos a tratar de resolver en este proceso. Por lo que es importante que si nuestro concepto no tiene estos elementos tan bien definidos, características, cualidades o elementos de identidad, probablemente toque retroalimentar. Si no, podemos pasar a los siguientes pasos. La materialidad desde un concepto técnico lo vemos desde las condiciones físicas, las condiciones del propio material y evidentemente sus condiciones como un objeto inanimado, un objeto que no comunica nada más allá de cumplir ciertos elementos formales, funcionales, estructurales o ciertas condiciones que nos ayudan a representar lo que hemos definido como concepto de diseño desde la perspectiva técnica. Y esto es muy importante porque es agarrar las condiciones del material, pues ya sea este ladrillo simple, barato, eficiente y que me cumple las condiciones, más allá de si nos haríamos la pregunta si hay narrativa, si hay estética, si hay condiciones sensoriales, no está pensado para ello, por lo que tenemos que asociarlo netamente a las condiciones como material, es decir, su comprensión como material. ¿Cuáles son las condiciones de la madera? ¿Cuáles son las condiciones del acero, del hierro, de los diferentes elementos que vamos a utilizar para que cumplan los elementos que hemos condicionado desde nuestro concepto de diseño, ya sea funcionales, formales, estructurales, civiles, lo que nosotros hemos definido desde nuestro concepto técnico. Y así hacemos el asocio en esta etapa. Si es un concepto narrativo, probablemente aquí empecemos ya a hablar de elementos sensoriales, es decir, cómo el material expresa y comunica y conecta con el usuario que utilizará el proyecto de diseño. Ya son condicionantes distintas. Hay un elemento de expresividad que buscamos dentro del material. ¿Y dónde sale esta expresividad? Pues la buscamos desde la construcción del concepto narrativo, que empezamos a construir estos elementos abstractos y tenemos que buscar a través de la materialidad la comunicación y la construcción de esta narrativa a través de las condicionantes físicas, sensoriales y de todos los elementos que repercuten en la definición del material. Por ejemplo, sus elementos culturales, sociales, su iluminación, su condición del tipo de material, de dónde viene, su carácter como material. A diferencia de la primera parte, que es una resolución netamente técnica, por ejemplo, decir, necesitamos un material que sea fácil de limpiar. En esto, pues tenemos que hacernos las preguntas. ¿Será que realmente el ladrillo con ese color, con esa superficie, con esa textura, está expresando lo que mi concepto narrativo está tratando de explicar, o de comunicar, o de expresar por sí mismo? Por lo que las condicionantes que el material trata de expresar se asocian al concepto narrativo. Y esto es muy importante porque al final el usuario final que utilizará el proyecto día con día
se va a conectar con el concepto de diseño a través de la tangibilidad, a través de su vivencia y su relación con el material, con la luz, con todas las condicionantes alrededor que hemos definido desde el concepto, pero que el concepto, por ser abstracto, por ser una expresión directamente de los fundamentos y del lenguaje arquitectónico, pues se comprende desde esa perspectiva. Pero el proyecto arquitectónico no solo es para personas que entienden este lenguaje, sino es para un usuario común, por lo que tenemos que hacer este tipo de análisis de traducción de la abstracción y la tangibilidad, entendiendo muchísimo mejor la materialidad en ciertas condiciones específicas, en escenarios muy particulares que nosotros hemos definido en nuestro concepto de diseño. Y esto es muy importante porque le empieza a dar cierto carácter particular, específico a nuestro proyecto. Aquí empezamos a generar estas diferencias. Puede ser el mismo proyecto, puede ser la misma resolución, pero la comprensión al detalle de estos puntos importantes le van dando ciertos elementos de separación de otros proyectos. Esto es muy importante que lo recordemos al momento de definir el concepto y la decisión de la materialidad de nuestro proyecto de diseño. Y cuando hablamos de la narrativa del material, tenemos que hacernos las preguntas claves. ¿Qué nos está expresando el material? ¿Qué tipo de historias cuenta? ¿Qué tipo o cómo será la relación del material al conformar la estructura del espacio o la estructura de la volumetría? ¿Cómo se va a reflejar la luz? ¿Qué tipo de expresiones emocionales, sensoriales nos va a contar al usuario cuando él observe? ¿Será que el contexto social, cultural, que rodea al material dentro de este contexto de nuestro proyecto de diseño comunicará algo? ¿O simplemente será un material que cuente nuestro concepto de diseño? Y aquí, claramente en la narrativa tenemos dos puntos importantes. Una es lo que puede llegar a entender el usuario a través de su comprensión de la materialidad, y otro es lo que nosotros intentamos hacer como diseñadores o diseñadoras. Ahí está ese vínculo y probablemente sea la magia del proceso de diseño. Y magia en términos emocionales, sensoriales y creativos, no dejándolo que realmente es el resultado de la comprensión de dos problemas bien particulares. Y es por lo que vale la pena hacer un análisis de la materialidad dentro del contexto y de la materialidad dentro de nuestro proyecto de diseño. Ahí hacer un match. Así de importante es la selección de los materiales, más allá del look, más allá de lo vanguardista que podemos llegar a ser en la toma de decisiones de nuestros materiales. Es muy importante generar la conexión de nuestro concepto de diseño con la toma de decisiones de lo que queda plasmado a través de la materialidad a lo largo de mucho tiempo, por lo que es una decisión muy importante, muy importante. Y con esto termino. Solo un recordatorio: elegir materiales, elegir acabados, no es desarrollar un plano de acabados. La materialidad está relacionada a vincular, como hemos dicho en todo el video, concepto de diseño con las características, cualidades, sensibilidades y todo lo que puede comunicar la materialidad. Y aquí, juntos, poder contar la historia que hemos definido en nuestro concepto de diseño. Así que nos vemos en el próximo video. ¿Qué vamos a hablar? Permítanme. Vamos a ver cómo podemos elegir los mejores casos análogos. Aunque eso debería haber ido antes, pero no importa. Gente, se me cuida. Chao.